Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres viendo este video. Mi nombre es David Alarcón. Bienvenido a tu canal. ¿Qué dice realmente la Biblia? El tema de hoy será si Jesús es Dios. Porque hay muchos lugares, muchas sectas, muchas agrupaciones que dicen que Jesús no es Dios. Como los testigos de Jehová que dicen que es un subordinado, que es simplemente un ángel, que es alguien que no es Dios. En este video vamos a analizar bajo la lupa del principio bíblico que hemos estado enseñando y en el cual nos basamos para analizar toda doctrina y toda enseñanza, que es el no ir más allá de lo que Cristo enseñó, no ir más allá de su doctrina, no ir más allá de lo que dice su palabra, no aumentar, no quitar. Veremos si Jesús es el Dios todopoderoso que prometió venir a esta tierra o no lo es. Así que hoy analizaremos esa falsa doctrina de los testigos de Jehová. Si Jesús no es Dios o si Jesús sí es el Dios todopoderoso que vino a este mundo. Vamos a estar viéndolo en su mayoría con la Biblia de los testigos de Jehová, porque me interesa que demostremos que en su propia Biblia, a pesar de que está muy cambiada, tergiversada, chueca, torcida, amañada, aún con eso muchas doctrinas se pueden rescatar y demostrar que son verdaderas. Y estaremos analizando esta doctrina bajo el principio bíblico, pero a través de la profecía bíblica. Después analizaremos quizás de otra manera el tema de que si Jesús es Dios, de acuerdo a todo lo que diga la Biblia. Pero en esta vez vamos a ver a través de la profecía si Jesús es Dios. Leamos Isaías 43 al 5. La voz de alguien grita en el desierto: despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Que todo valle sea levantado y que toda montaña y colina sea rebajada. Se tiene que allanar el terreno accidentado y convertir en llanura el terreno irregular. La gloria de Jehová será revelada y todos la verán, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como puedes ver, en la misma Biblia de los testigos de Jehová dice claramente que el Dios Todopoderoso va a venir. Es al que se le debe preparar ese camino. Dice: despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto. Para Jehová, para nuestro Dios, para el Dios Todopoderoso se debe arreglar ese camino. En el versículo 5 dice: la gloria de Jehová será revelada, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo dijo Dios. Y Dios no es mentiroso. Dios no está paranoico, ni tampoco es bipolar, para que diga una cosa y luego haga otra. Si Él dijo que se prepara el camino para Él, es porque Él va a venir, es porque se prepara el camino para Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora acompáñame, vamos a ver el cumplimiento. Acompáñame a Juan 1, 22 al 23, que nos dice así. Por lo tanto, le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto: hagan recto el camino de Jehová, así como dijo el profeta Isaías. Como puedes ver, aquí mandaron a preguntar si Juan era el Cristo o quién era. Y Juan responde y asegura que él es ese que habla Isaías, que dice: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto: hagan recto el camino de Jehová, así como dijo el profeta Isaías. Está citando a Isaías y él está asegurando ser ese que iba a venir a arreglar ese camino, a allanar ese camino para Jehová, para Dios, para Jesús, que es el que vino. Y como te dije, si Dios
prometió venir es porque iba a cumplir eso. Así que Él fue el que vino, pero en Jesús. Veámoslo también en otro texto. Acompáñame a Lucas 1:76, que nos dice así. Y tú, pequeño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de Jehová para preparar sus caminos. Nuevamente, lo mismo de Isaías. Este pequeño niño, que era Juan cuando nació, dice que sería profeta del Altísimo porque iría delante de Jehová para preparar sus caminos. Y vimos que Juan iba delante de Jesús. También mismo Jesús declara que Juan es esa voz que clamaría en el desierto y que iría delante de él. Vamos a verlo en Mateo 3:3, que nos dice así. Este, de hecho, es aquel de quien se habló por medio de Isaías el profeta, con estas palabras. Escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan rectas las veredas de él. Como puedes ver, mismo Jesús dice que Juan Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías. Con estas palabras, escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan recta las veredas de él, preparen el camino de Jehová, el Dios Todopoderoso que estaba en esta tierra. A muchos no les gusta, ni modo. Principio bíblico, lo dice la Biblia y eso es lo que es. Veamos otra profecía en Isaías 35:4-6. Dice así. Díganles a los que sienten angustia en el corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Miren, su propio Dios vendrá con venganza, Dios vendrá con castigo, Él vendrá y los salvará. En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Como puedes ver, en esta profecía nuevamente se habla de Dios quien viene a esta tierra. Dice su propio Dios vendrá. Dios vendrá con venganza. Él vendrá y lo salvará. 3 veces enfatiza, vendrá, vendrá, vendrá. Y como dije antes, Dios no es un mentiroso para decir que Él viene y resulta que a la mera hora manda a otro. Cuando Dios Todopoderoso viniera, iba a haber manifestaciones. Y cuando ese Dios Todopoderoso viniera a la tierra, iba a haber ciertas características. Y son las que dice aquí. Los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos andarán, los mudos hablarán. Esa es la característica que nos está dando esta profecía de lo que habría cuando Dios Todopoderoso viniera. Veamos ahora si se cumplió la profecía. Acompáñame a Mateo 11:1-5, que nos dice así. Cuando Jesús acabó de darles instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las otras ciudades. Pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Como puedes ver, Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Y Jesús le responde a los discípulos con la profecía de Isaías. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan. Le responde con esa misma profecía. ¿Por qué? Porque Él era Dios quien ya estaba aquí caminando y Juan ya había hecho ese allanamiento al terreno. Más claro ni el agua, ¿verdad?
Así como puedes ver, entonces Jesús, el Dios Todopoderoso, estaba haciendo las señales de esa profecía. Los testigos de Jehová entienden otras cosas porque les interpretan la Biblia a su modo sus líderes. Pero amigo testigo de Jehová, básate en este principio bíblico de no ir más allá de lo que Cristo enseñó, no ir más allá de lo que dice la Biblia sin aumentar ni quitar, y vas a darte cuenta de todas las doctrinas antibíblicas que estás creyendo. Acompáñame a otra profecía y la vamos a ver en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13, que nos dice así. Entonces les dije, si les parece bien, denme mi salario, pero si no, quédense con él. Y me pagaron mi salario 30 piezas de plata. Después Jehová me dijo, arrójalo en el tesoro, el magnífico precio con el que me valoraron. De modo que tomé las 30 piezas de plata y las arrojé en el tesoro de la casa de Jehová. Aquí podemos ver 30 piezas de plata, que es lo que fue pagado al profeta. Pero ese que está hablando es Jehová, el Dios Todopoderoso. Y él mismo dice, el magnífico precio con el que me valoraron. ¿Sí? A Dios lo valoraron en 30 piezas de plata. Me valoraron, no dice valorarán al enviado o valorarán al profeta que estaba en esos momentos. O no dice valorarán a alguien más, dice me valoraron, a Dios. A Dios lo valoraron en esas 30 piezas de plata. Recuerda estas características de esta profecía. 30 monedas de plata en el templo y Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, es el que dice que en ese precio lo valoraron a él. Ahora veamos si la profecía se cumplió. Acompáñame a Mateo 26, 14 al 15, que nos dice así. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Quedaron en darle 30 monedas de plata. Aquí Judas va a hacer trato con los hijos de Israel, con los sacerdotes, con los líderes que están en el templo. Y va a hacer el trato para ver cuánto le van a dar por entregar a Jesús. Y le dicen claramente que serán 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. 30 piezas de plata por Jesús o por Dios Todopoderoso. Acompáñame a Mateo 27, 3 al 9, que nos dice así. Entonces Judas, el que lo traicionó, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y fue a devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos. Y les dijo, pequé al traicionar sangre inocente. Pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Así que él arrojó las monedas de plata en el templo y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron, no está permitido ponerlas en el tesoro sagrado, porque es dinero manchado de sangre. Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo del alfarero para enterrar allí a los extraños. Por eso, a ese campo todavía hoy lo llaman campo de sangre. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomando las 30 monedas de plata, el precio que le pusieron al hombre, el precio que le pusieron algunos de los hijos de Israel. Como puedes ver, hay varias características que analizar que concuerdan perfectamente con la profecía. De hecho, al final dice claramente que se cumple lo dicho por el profeta. Dice aquí nuevamente 30 piezas de plata, que en la profecía decía 30 piezas de plata. Por Dios.
valoraron así en ese precio a Dios. Aquí vemos que es Jesús, entonces valoraron a Dios. Y el versículo 9, vuelvo a insistir, dice, se cumplió lo dicho por el profeta. Fue en el templo donde Judas dejó las monedas de plata, y obviamente no puedes irte más allá de lo que dice la Escritura, y dice que esas 30 monedas de plata se pagarían por Jehová Dios Todopoderoso. Veamos ahora otra profecía. Acompáñame a Isaías 25:9, que nos dice así. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como puedes ver, dice aquí, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Dios iba a venir y vino. Se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Le hemos esperado y nos salvará. Hazte la pregunta, ¿quién es el Salvador? ¿Jehová o Jesús? ¿Jehová o Jesús? ¿O es el mismo? ¿Alguien puede decir que Jesús no es el Salvador? ¿Alguien honestamente puede decir que Jesús no nos vino a salvar? ¿No es el Salvador prometido? Yo creo que nadie puede decir eso. Está claro que Jesús es el Salvador. Y la profecía dice que Dios mismo vendría. Y como ya lo dije antes, Dios no es un mentiroso. Él dice que viene y vino. Y sigue diciendo, este es Jehová. El que viene. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos alegraremos en su salvación. Su salvación lo han esperado. Él es Jehová. Y te vuelvo a preguntar, ¿es Jesús el Salvador? Él es. Jehová vino. En todo el Nuevo Testamento se demuestra que Jesús es el Salvador, que Jesús vino a salvar. Por lo tanto, en todo el Nuevo Testamento se demuestra esta profecía, que Jehová mismo vendría a salvar a su pueblo. Y recuerden, en todas las profecías que hemos visto, dice claramente que será Dios el que vendría y es Jesús el Salvador. Veamos un texto más. Acompáñame a Lucas 1:67-68 y nos dice así. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje. Alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Si analizas, habían pasado 400 años sin profecía, sin que Dios hablara, desde el último profeta que fue Malaquías hasta el nacimiento de Juan Bautista y Jesús. Habían pasado 400 años más o menos. 400 años de silencio. Dios no dio nada. En 400 años no hubo profecía alguna. Y lo primero que dice Zacarías, lleno del Espíritu Santo, es: alabemos a Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Después de 400 años, lo primero que dice: alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. En esos momentos Jesús todavía estaba en el vientre de María, todavía no nacía, pero ya estaba en este mundo, y obviamente por el Espíritu Santo, Zacarías habla y dice que el Salvador ya estaba ahí. Acompáñame ahora a Juan 4:25-26. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le contestó: ese soy yo, el que está hablando contigo. Como puedes ver, aquí Jesús está con una persona, la mujer del pozo,
Y en la plática que está habiendo ahí, salen dos cosas a relucir. Una, que ella dice que esperan al Salvador. Y la otra, que Jesús declara ser ese Salvador de la profecía. De ese Salvador que ellos están o estaban esperando en esos momentos. Y Jesús dice, yo soy ese. Así que ves nuevamente la profecía cumplida. Dios vino, Dios prometió venir y vino. Ahora hagamos un pequeño resumen de las profecías. Las profecías comienzan y dicen así, miren, su propio Dios vendrá, y vino Jesús. Dios vendrá con castigo, y vino Jesús. Él vendrá y nos salvará, y vino Jesús. Cuando el Todopoderoso viniera, habría manifestaciones de que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos andarían, los mudos hablarían. Y sucedió cuando Jesús lo estaba haciendo. Se diría, este es nuestro Dios, y fue Jesús. Le hemos esperado y nos salvará, y fue Jesús. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y fue Jesús. Nos gozaremos en su salvación, fue Jesús. Y Dios Todopoderoso sería valorado en 30 piezas de plata, y fue Jesús. Así que no puede uno ir más allá de lo que dice la Escritura. Nos está diciendo que Dios Todopoderoso vino. Los amigos testigos de Jehová, desafortunadamente, les interpretan la Biblia. Ellos no leen la Biblia prácticamente. Ellos solamente la leen a través de la Atalaya o de otros libros, pero no la leen ellos solos, que tengan su lectura sin esas supuestas ayudas. Entonces, nunca van a entender la Biblia como el Espíritu Santo lleva a entenderla correctamente. Ellos confían ciegamente en su organización que les interpreta la Biblia y creen ciegamente en que lo que les dicen, eso es. Pero ellos no corroboran, no leen. Entonces, si les interpretan la Biblia de una manera, lo creen ciegamente, aunque la Biblia no diga lo que les están diciendo. Se van más allá de lo que dice la Escritura, se van más allá de lo que dice Jesús, se van más allá de la doctrina, se van más allá y aumentan y quitan como se les da la gana. Por último, acompáñame a Isaías 43:11, que nos dice así. Yo soy Jehová, y aparte de mí no hay ningún Salvador. Como puedes ver, dice, yo soy Jehová, y aparte de mí no hay ningún Salvador. No hay nadie más. Pero no Jesús es el Salvador. Y aquí dice que no hay nadie más que Jehová, Dios Todopoderoso. Realmente no te queda otra más que comprender, entender, y si el Espíritu Santo está contigo, amigo testigo de Jehová, lo único que puedes razonar en esto es que Dios mismo vino en la persona de Jesús. Como un ser humano, vino a salvarnos. Acompáñame a otro texto. Isaías 45:21. Proclamen y acérquense, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Como puedes ver, dice que no hay otro Dios más que Jehová, Dios Todopoderoso. Y no hay otro Salvador, ninguno fuera de él. Y Jesús, que no es él el Salvador. Lo único que podemos deducir y afirmar es que Jesús es el Dios Todopoderoso prometido en el Antiguo Testamento. Amigo testigo de Jehová, si eres honesto, si crees en la palabra de Dios, sinceramente, y no en lo que te digan solamente tu organización, vas a tener que llegar a este punto. Solamente hay un Salvador, y ese es el Dios Todopoderoso, y ese fue Jesús. Espero te haya sido útil este estudio.
Nos vemos para el próximo video. Por el momento es todo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.